Lucas 16, versículos 22 y 23. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Pidamos la ayuda del Señor. Padre nuestro, bueno es estar en este lugar para alabar tu nombre. Bueno eres tú que nos concedes reunirnos para cantar de tu gloria, para leer tu palabra, para traer ofrendas, para elevar oraciones que confiamos en que tú escuchas por tu misericordia, y para exponernos a tu palabra y ser enseñados por ella. Imploramos una vez más de tu ayuda. Pedimos de tu gracia para poder comprender la verdad, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que seamos llenos del conocimiento de la verdad. Ven en medio nuestro y respóndenos por tu gracia, por tu misericordia y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Este es el tercer sermón de esta parábola del rico y Lázaro. Y quiero recordar que el propósito principal que hemos visto por el cual el Señor trae esta parábola es para recordar a un grupo de personas amantes del dinero, amantes y buscadores de las riquezas, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee y que la bendición de Dios no siempre significa abundancia de riquezas. La Escritura describe a los bienaventurados, es decir, a aquellos que gozan del favor pleno de Dios, no como aquellos que solamente han sido llenos de riquezas y prosperados materialmente, sino aquellos sobre los cuales la misericordia y la gracia de Dios ha venido para traer toda bendición espiritual en Cristo. Pues estos hombres estaban escuchando esta parábola y el Señor cuenta de dos hombres, uno muy rico, otro muy pobre. Uno que pasó toda clase de aflicciones, uno que tuvo toda clase de bendiciones y beneficios. Pero llega un momento en el que esas diferencias son puestas a un lado. Ciertamente que encontramos un contraste en sus vidas, polos opuestos, riqueza, pobreza, banquetes, hambre, salud, enfermedades, amistades, fiestas, amado por muchos, el otro solo, abandonado, tirado en una puerta esperando la misericordia. Pero hay un punto en el que ricos y pobres se encuentran, y ese es la muerte. En la muerte no hay diferencias, no hay clases sociales. El rico y el pobre murieron igualmente. El rico y Lázaro fueron llamados a la eternidad. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, mientras que el rico descubrió que su riqueza no estuvo para él en el momento de su muerte. Pues ahora encontramos entonces este contraste. Ya hemos pasado el contraste de sus vidas, las igualdades que había entre ellos en el momento de la muerte, pero ahora hay un contraste después de la muerte. Muchos se preguntan, ¿qué pasa después de la muerte?
¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué ocurre con los hombres? Algunos piensan que todo termina al morir. Se ha hecho muy popular esa forma de pensar. Se ha hecho muy popular en nuestros días creer que el infierno es el mundo que vivimos. Muchos dicen, el infierno es esto que vivimos. Hay guerras, hay abusos, hay pobreza, hay enfermedades. ¿Acaso no es esto un infierno? Oh, querido amigo, ciertamente que esas cosas son duras, pero no se parecen al infierno y su dureza. De hecho, alguien ha afirmado que lo más cerca que un hombre que va al infierno estará del cielo es esta vida que puede vivir ahora. Todavía tú gozas de bendiciones de Dios, todavía tú tienes las provisiones de Dios, todavía recibes muestras de la bondad y la misericordia de Dios. En el infierno no hay tal cosa. Pues estos hombres entonces mueren, finalmente mueren. Y dice el versículo 22, la segunda parte, y murió también el rico y fue sepultado. Pero de Lázaro se dice que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Justo en el momento de su muerte encontramos un gran contraste entre estos dos hombres. Hasta el momento el rico ha gozado de toda clase de ventajas, ha tenido todo tipo de bendiciones, ha tenido todo lo que el corazón puede desear, todo lo que la mente puede imaginar, todo lo que el dinero puede conseguir. Este hombre lo obtuvo, pero llega el momento de la muerte. Y en el momento de la muerte se nos dice que él murió y fue sepultado. Seguramente que hubo un sepelio pomposo. Seguramente que hubo un tiempo en el que se reunió mucha gente. Muchos estuvieron en su funeral. Era un rico. Era un hombre importante. En su funeral, lleno de todas las cosas lujosas que se pueden usar para un funeral. Mucha gente dando el pésame a la familia por la partida de este hombre. Pero en la descripción de la Escritura, nosotros encontramos soledad para él. Se nos dice que cuando acabó el tiempo para este hombre, simplemente se describe con estas pocas palabras: y murió y fue sepultado. Porque en el momento de la muerte de alguien que muere sin Cristo, en ese momento aquella persona muere en el más absoluto desamparo. Puede estar físicamente rodeado de muchas personas, pero está desamparado. Sus riquezas no lo pueden acompañar. Su nombre, su fama, el lugar que ha obtenido en la sociedad no sirven de nada en el momento de la muerte. No dan nada para él, no hay un consuelo en lo que ha gozado, en los manjares que ha comido, en las bebidas finas que ha podido degustar. No hay consuelo en él, en las ropas finas, en la moda, en la vanidad. No hay consuelo, solamente hay soledad. Dios no está para él allí. En el momento que el pecador muere, muere en la más absoluta soledad y abandono. Por eso se describe la vida después de la muerte del impío como estando
afuera, fuera de la comunión con Dios, fuera de la comunión con los santos. Está completamente solo. Solo queda para él el peso de la ira de Dios cayendo sobre sí con todo su peso, sin misericordia alguna de Dios. Ya él no puede clamar, oh Dios, ten misericordia de mí. Ya no hay un amigo que le diga, no te preocupes, vamos a salir de esto. No te preocupes, las cosas van a cambiar. Quédate tranquilo que mañana vuelve a salir el sol. No hay un amigo que le diga tal cosa. En la muerte del que muere sin Cristo, muere solo, abandonado, muere en la penumbra. Pero encontramos la muerte de otro hombre aquí y empezamos a ver cómo cambia la historia. Este hombre despreciado, al cual los perros venían para lamer sus heridas, sus llagas, que ansiaba saciarse con las migajas, con los pedazos que se caían de la mesa del rico. Tal era su condición. A ese punto había llegado su miseria. Ahora la historia para él cambia. Este hombre, como hemos visto anteriormente, no es un hombre que muere solo. Él muere en Cristo. Muere acompañado por la gracia de Dios, sostenido por la misericordia de Dios, y Dios está con él en medio de su partida. Dice el texto, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando Lázaro murió, su muerte fue atendida. Fue atendida por aquellos siervos de Dios, por los ángeles. Y dice que ellos lo llevaron a la misma presencia de Dios. Mientras del otro hombre se dice que simplemente murió y fue sepultado, de él se dice que Dios estuvo atento de su partida. Que Dios estuvo atento de su partida y los ángeles de Dios vinieron para conducir su alma segura a la gloria eterna. Nadie pudo haberlo cuidado mejor en su partida. Tal vez murió solo, nadie se dio cuenta cuando se murió. Como mueren muchas personas abandonadas. Esas historias que oímos de ancianos que viven solos y apenas meses después descubren que se había muerto. No se nos dice las circunstancias, pero es muy posible que este hombre muriera en esa soledad. Pero él no estaba solo porque el Señor estaba con él. Dios estaba guardando su alma en medio de aquel tiempo. Durante su vida Dios lo guardó. En el tránsito de la vida a la eternidad, la muerte, Dios estuvo con él. Y en el momento que su alma se separó de su cuerpo, entonces fue conducido a la misma presencia de Dios. Qué grandioso entonces ahora es la historia para Lázaro. Qué maravillosa es la historia para este hombre que no murió solo, sino que murió en la presencia de Dios. Y Dios tuvo el cuidado suficiente para guardarle aún en aquel momento. Dice el Salmo 116, un texto muy conocido por muchos. Dice, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. El Señor está allí con los suyos y en el momento de su partida no mueren solos.
mueren enriquecidos por la gracia de Dios que sirve para esta vida y para la eternidad. El rico de la historia había gozado de muchas riquezas temporales, de las que sirven por un momento, de esas que satisfacen un deseo del momento, de esas que pueden comprar un plato de comida delicioso, pero cuando la comida desaparece del plato, terminó. De esas que compran experiencias del momento, de esas que compran alabanzas de los hombres para un momento, de esas que consiguen reconocimiento temporal. Pero Lázaro había sido enriquecido con todas las bendiciones que Dios otorga en Cristo Jesús. Y esas bendiciones son bendiciones eternas. Pues Él murió sin un vestido de púrpura y lino fino, hambriento, sediento y enfermo, pero estaba vestido de la justicia de Cristo. El Espíritu Santo había sido puesto en su corazón como un sello que pertenecía al pueblo de Dios, como uno que portaba su certificado de adopción como hijo de Dios. Y cuando vino el tiempo de la muerte, entonces aquellas bendiciones y aquellas misericordias lo acompañaron, no solo en su vida, mientras moría y al partir de este mundo. Este hombre entonces nos muestra a nosotros, la historia de este hombre nos muestra cómo el Señor, que es el pastor de su pueblo, está con nosotros, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Él está con nosotros y podemos ser separados temporalmente de los vivos, pero Él nos ha prometido que estaremos con Él para siempre. Con Él estaremos para siempre. El Señor lo redimió de sus pecados, lo limpió de su maldad y ahora entonces se dice de este hombre que está con el Señor gozando para siempre. Dice 2 Corintios 5, el texto que leímos, el versículo 8. Pero cobramos ánimo. ¿Qué nos hace cobrar ánimo? Que preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Esta es la descripción de la muerte del creyente. ¿Qué debemos pensar de la muerte del creyente? Es una ausencia del cuerpo, pero es una presencia delante de Dios. Hermano, cuando nos toque el momento de partir de este mundo y tú mueres en Cristo, entonces estarás ausente del cuerpo, pero presente con el Señor, en la misma presencia del Señor. No morirás solo, no estarás sola. Tal vez las circunstancias de nuestra vida ahora nos lleven a la soledad. Tal vez lleguemos a un tiempo en el que nuestros años avanzan y quedamos solos y nos visita la muerte muy de cerca y la viudez se convierte en nuestro estado civil. Y nuestros hijos crecen y se van y estamos solos en casa, pero no lo estamos porque el Señor está con nosotros. Tal vez mucha gente te dé la espalda y ya no quiera estar contigo ni te quiera ver. Tal vez muchos se olviden de ti. Pasan los años y tenemos la tendencia a olvidar. Olvidamos la gente que nos ha servido, olvidamos los favores, olvidamos a los que nos han hecho bien. Y tal vez esa sea tu circunstancia ahora. Te han olvidado los hombres, pero el Señor no se ha olvidado de ti.
y cuando llegue el día de la muerte, no estarás solo, porque el Señor estará contigo mientras pasas por el valle de sombra de muerte. Allí estará el Señor. Así estuvo el Señor con Lázaro, acompañándolo en ese momento y conduciéndolo a su misma presencia, conduciéndolo a su presencia. Pero hay un contraste más que encontramos aquí, y es el contraste en sus vidas después de la muerte. Hemos visto el contraste de sus vidas terrenales, hemos visto su momento de muerte, el momento de la muerte en sí, las diferencias que hay entre los dos, pero esas diferencias siguen y se van aumentando, porque uno encuentra dolor, porque en la muerte el rico encuentra tormentos. Versículo 23, en el Hades alzó sus ojos. Y ahora, ¿cómo se le describe al hombre que estaba vestido de púrpura y de lino fino, haciendo toda clase de banquetes y gozando de la vida? Se le describe como uno que está en tormentos, en tormentos. Este hombre encontró tormento, fue a su destino eterno, y en su destino eterno no recibió lo que él esperaba, no recibió más riquezas, no gozó más de aquellas cosas que tanto había disfrutado en su vida y que había buscado con tanto afán, de tal modo que se había olvidado de buscar a Dios, de tal modo que se había entregado a servir a esas cosas y había abandonado su servicio a Dios, había abandonado toda esperanza del cielo por obtener la tierra. Se había entregado a buscar todo lo que un hombre puede obtener en esta vida, pero se le había olvidado que él debía un día estar delante de la presencia de Dios. ¿Saben? Esa es una de las cosas, ese es uno de los engaños que suele poner las riquezas en el corazón de los hombres, que nunca se van a morir, que siempre podrán librarse de todas las cosas en este mundo. Uno de los engaños es que si se tiene dinero, se tiene todo. Que si se tiene dinero, se tiene poder. Que si se tiene dinero, se tiene la vida en las manos. Pero este hombre es uno más de todas las historias que nosotros podemos ahora recordar de gente con todo lo que se puede tener en este mundo, partiendo de esta vida. La muerte visita los palacios también. La muerte visita las casas de los multimillonarios, tanto como la casa del pobre. La muerte no distingue tal cosa, pues este hombre se había olvidado que él estaba ganando el mundo, pero estaba perdiendo su alma. Amigo, y hoy necesitas detenerte y pensar en esto. ¿Estás corriendo la misma carrera? ¿Estás invirtiendo tu vida tratando de ganar el mundo y te has olvidado de tu alma? Este hombre ganó el mundo. Encontró todo, pero perdió su alma. Y al perder su alma se dio cuenta que lo había perdido absolutamente todo. ¿Es este tu caso? ¿Estás tan afanado por las cosas de esta vida? Corres y corres, madrugas, trasnochas, estás dispuesto a hacer todo tipo de sacrificios para alcanzar esas metas y te has olvidado de tu alma. ¿Te has olvidado que el Señor te llama a ponerte a cuentas con Él? ¿Te has olvidado que el Señor te está llamando a venir a Él porque tú tienes un problema más grande que los problemas económicos? Porque tú tienes un problema más grande que la enfermedad.
Tienes un problema más grande que cualquier asunto político o económico que está a nuestro alrededor. Tienes un problema de pecado que te está llevando directo a la perdición eterna. Y Él te llama hoy a venir a Cristo para que tu pecado sea perdonado, para que sea quitada tu maldad, para que la justicia de Cristo, de la que hemos estado escuchando, entonces sea puesta en tu cuenta. Y por medio de Él seas declarado justo en el tribunal de Cristo. Porque si el día que te mueres no estás revestido de la justicia de Cristo, no hay justicia tuya que valga. No hay religiosidad que valga. No hay buenas obras que tú hayas hecho que te pueden contar. No hay una vida civil y social honorable que sirva en ese día delante del tribunal de Cristo. Solo hay dos opciones para el hombre llegar al cielo. O llegas vestido de la justicia de Cristo o llegas sin la justicia de Cristo. Solo hay esas dos. Y el que va al cielo o el que va a la muerte revestido de la justicia de Cristo, entonces el paraíso es abierto para él. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero todo aquel que va a la muerte confiado en su justicia, en su bondad, en su religiosidad, en sus rituales, en sus meditaciones trascendentales, en su yoga o en cualquier cosa en la que tú estés confiando, ese día oirás unas palabras terribles que de pensar en ellas me da temor. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. ¿Qué palabras tan terribles saldrán de la boca del Santo, Santo, Santo? Si tú estás caminando hoy para conseguir el mundo, sin importarte tu alma, entonces no irás con Lázaro, sino con el rico. Ese hombre encontró angustias, tormentos y miseria, porque eso era lo que había perseguido durante toda su vida. Pero por otro lado encontramos a Lázaro. Mientras el hombre rico sufría, Lázaro entonces fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y allí era consolado. Allí estaba gozando de la misericordia de Dios. Lázaro es llevado a la misma presencia del Señor. Dice el versículo 25 que Abraham dijo: hijo, le responde al rico, recuerda tu vida, durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí. Así se describe la vida de este hombre, como uno que ahora estaba en el consuelo del Señor, que fue llevado a la misma presencia de Dios para gozar de los consuelos que Dios dará a los suyos. Él no fue llevado para ser simplemente consolado por otros hombres. Él estaba siendo consolado por Dios mismo. No fue conducido simplemente a un castillo o a una casa bonita. No fue llevado a un lugar donde solamente se le curaron las enfermedades y finalmente le dieron comida. No, él fue a algo mucho mejor que eso. Fue para estar en la presencia de Dios y ser consolado por Dios mismo. Los dolores de este mundo, sus tristezas, el abandono, su soledad y todas sus preocupaciones habían quedado en la historia. Ahora él estaba en un lugar de incomparable belleza. Y ese lugar es hermoso, hermosísimo por causa de aquel que está en ese lugar.
porque Dios mismo está allí. Ese lugar no es hermoso porque haya sido preparado paradisíacamente. No es hermoso porque sea un hotel 7 estrellas. No es hermoso porque haya sirvientes que le sirven a uno todo lo que uno pida. Es hermoso porque Dios está en medio de ese lugar. Porque Él enjuga las lágrimas de sus siervos. Porque Él recibe a los suyos y Él mismo los consuela. Él mismo viene en medio de ellos. Dice Apocalipsis 21, versículo 4, versículo 3, entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. La última vez que oímos de esto fue en Génesis, cuando Dios se paseaba por el huerto y tenía comunión con el hombre. Y vino la caída y tenemos que recorrer toda una historia, toda la historia de la Biblia. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que se busca a través de todo el desarrollo de la historia? Que Dios restaurará esa comunión. Esa comunión. ¿Qué es la redención? La restauración de esa comunión perfecta de Dios con el hombre. La restauración de una creación sin pecado, sin estar bajo la maldición del pecado, pero sobre todo la comunión perfecta entre Dios y su pueblo. Y tenemos que leer toda la Biblia y el desarrollo de la historia de la redención, las promesas, las profecías, el cumplimiento de cada una de ellas, y llegamos finalmente a este libro de Apocalipsis. Y en los 2 últimos capítulos, entonces tenemos un respiro. Gloria al Señor. Finalmente aquella redención se ha consumado. Dios estará con su pueblo, los suyos estarán con Él, los suyos serán consolados, serán restaurados por el Señor. Toda tristeza habrá pasado, todo dolor habrá pasado, todo llanto habrá quedado en el pasado. Él estará con ellos, ellos verán su rostro, Cristo morará en medio de ellos. Y su pueblo gozará de aquella comunión perfecta y sin interrupción y sin peligro que el pecado vuelva a estar en medio de ellos para romper tal comunión. Eso es el cielo. Todas las imágenes que nosotros leemos en la Biblia, de belleza, de riqueza, de esplendor, nos están ayudando a entender esto, lo glorioso que será que podamos estar con nuestro Dios para siempre, que podamos estar con Él para siempre. Hermano, no se deslumbre con las calles de oro, las puertas de perlas. Nuestra mirada debe estar que Dios estará en medio nuestro, que no habrá pecado, que no habrá dolor, que no habrá efecto del pecado en ninguno. Ya no tendremos que caminar mirando para atrás por si viene alguien a hacernos mal. No tendremos ningún temor al hablar o al escuchar, porque no habrá palabras hirientes, ofensivas, no habrán dobles intenciones. No tendremos que estarnos cuidando los unos de los otros, porque no sé si me quiere estafar, si me quiere robar, si me está engañando.
Ya no hay nada de eso. Ya no hay influencia del diablo en aquel lugar. El cielo es el lugar del consuelo del pueblo de Dios. Lázaro fue llevado a aquel lugar. Un lugar que Abraham describe como que él ahora es consolado aquí. Hermano y hermana, nosotros hemos sido llamados por el Señor para estas cosas, para estas cosas. Y poder meditar en esto a través de esta parábola es glorioso. Primero, porque trae aliento para nuestro corazón al recordar a nuestros amados que han partido en el Señor. Ahora están con Cristo. Están en un lugar muchísimo mejor, que nuestras palabras son insuficientes para describir. Que podemos decir lo que la Biblia nos enseña, pero llegamos a un punto donde nos detenemos porque no sabemos lo que es vivir en la consolación del Señor, como se describe aquí. No sabemos en realidad lo que es vivir sin pecado en el corazón. No sabemos lo que es vivir en un lugar donde no hay maldad. No sabemos lo que será ver el rostro del Señor. Pero los nuestros que han partido con Cristo están allí con Él y gozan eternamente. Pero en segundo lugar, hermanos, somos animados también porque nuestra esperanza es reconfortada. Todos los días avanzamos hacia el momento en el que tenemos que partir de este mundo. Y siempre la muerte trae dudas y temores. Pero ¿cómo son alentados nuestros corazones al saber que en el momento de nuestra muerte como creyentes no moriremos para estar solos, atormentados, abandonados por Dios, bajo juicio y castigo, sino en su gloriosa presencia? Esto, por supuesto, no es animar a nadie a provocar su muerte, sino a esperar con ánimo, a esperar con una mente santificada, con una mente que piensa conforme a la Biblia, que cuando llegue el día de partir, entonces la victoria habrá sido obtenida para siempre. Y seremos llevados a un lugar de donde nadie nos podrá sacar, porque allí estaremos en la presencia de nuestro Dios. Pero querido amigo, también esta parábola le recuerda que solo hay dos lugares como destino del alma. La Biblia nos ha hablado aquí de dos lugares solamente. No hay tres, no hay más. No hay un lugar donde los hombres van a purgar sus penas para salir de sufrimiento y ser llevado a la gloria. Tal cosa no hay. Ellos murieron y uno fue llevado inmediatamente a la presencia de Dios. El otro fue llevado inmediatamente al lugar de tormento. Y allí estarán para siempre. Solo hay dos lugares. No pongas tu confianza en un tercer lugar. No pongas tu confianza que cuando pasen 100 o 500 o 1000 años, entonces saldrás de pena y serás llevado a gloria. No pongas tu confianza en que tu familia hará ciertas cosas para pagar indulgencias por tu alma. Tú necesitas definir tu destino eterno aquí, hoy. Y solo hay una forma de llegar al cielo: creyendo en Cristo. Creyendo en Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solamente creyendo en Cristo.
dice el apóstol, y como colaboradores con él también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Amigo, la gracia de Dios se está extendiendo para ti hoy. Dios te ha traído a este lugar para oír estas cosas. No es casualidad. Y yo sé que decimos esto con frecuencia, pero es que no es casualidad. Tú pudieras estar hoy en otro lugar haciendo otra cosa. Pudieras haber nacido en un país donde no se predica el evangelio y hoy estar oyendo y creyendo otra cosa. Pero el Señor te ha llamado hoy a venir a Él. Y te está llamando a recibir por la fe la gracia de Cristo. Y dice el apóstol, os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano, pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Si tú clamas al Señor hoy, Él te oye hoy y te socorre y te salva, te limpia, te perdona y te concede la gloria eterna. He aquí ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de salvación. Es hoy. Amigo, es hoy. Hijos nuestros, es hoy. Niños, es hoy. No esperen a ser mayores de edad. No esperen los 20, no esperen los 40. No, es hoy. El Señor te llama a creer hoy. Hoy es el día propicio. Porque hoy, una vez más, el Señor te está llamando a creer. No esperes el mañana, tal vez no llegue. Necesitas creer hoy. Hoy es el día propicio, hoy es el día de salvación. Y si tú crees, entonces las puertas del paraíso serán abiertas para ti. Vamos a orar. Padre, suplicamos que bendigas tu palabra entre nosotros. Los esfuerzos de los hombres son insuficientes, pero tú eres poderoso para convencer aún al corazón más duro. Gracias te damos por concedernos el ser llamados a creer estas cosas y por darnos aliento al recordar hacia dónde seremos conducidos cuando partamos de este mundo. Fortalece nuestra fe y alienta nuestra esperanza, te lo suplicamos, Señor. Bendícenos en este día, que al regresar en la tarde podamos una vez más adorar tu nombre y oír tu palabra. A ti oramos pidiendo esto en Cristo. Amén.